Cada vez que venimos a la iglesia, quizás venimos cargados, pues hoy es día de descargarse. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sienta paz. Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. El cuerpo espiritual necesita alimento y el cuerpo físico también, porque al salir de aquí el tigre va hambriento para las casas a comer, pero el espiritual va lleno con el postre, ¿verdad? Y con el plato que el Señor le mostrará en este día. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permita que la palabra de hoy sea ese alimento que usted necesita para el sostén de su cuerpo. Pase nuestro hermano David Alejandro, vamos a orar, ¿verdad? Por el mensajero que Dios ha preparado en este día. Amado Dios, gracias le damos por este momento, Señor. Y queremos poner en sus manos y en su presencia a este varón suyo, este jovencito, Señor, que es un ejemplo para mí sobre todo y para muchos hermanos. Rogamos que usted lo use como instrumento que usted ha preparado desde la niñez y hasta este momento de juventud. Señor, le da las sabias palabras para edificar su iglesia. Y rogamos que lo siga usando, Señor, como ese instrumento útil para usted. Que cada palabra dicha sea de acuerdo a su voluntad. Palabras sabias y sencillas que podamos entender y puedan entrar y penetrar, Señor, nuestro corazón. Y permítenos que el consejo que hoy usted envía a través de nuestro hermano David sea de beneficio y edificación para su iglesia. Y que todos juntos, Señor, vayamos gozosos, alabando y glorificando su nombre y dispuestos, Señor, a poner en práctica su palabra. Quédese con él de principio a fin. Ayúdanos a hacer esos receptores buenos, que captemos y que atesoremos su palabra. Acompáñenlo, Señor, de principio a fin, en nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es de mucha alegría para mí verlos a todos en esta mañana y espero que todos tengamos un corazón dispuesto para aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema algo complejo, pero es una realidad de nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, pero todos pasamos por este tema y posiblemente lo estamos pasando ahora. Y para que entiendan un poco mejor de qué vamos a hablar, voy a contarles una historia real. Quiero que tengamos en cuenta que en la época en la que está esta historia, aún habían siervos, entonces aún habían personas que servían a otras personas. Resulta que en un pueblo bastante lejano existía un hombre. Ese hombre era bastante acomodado económicamente. Era considerado una persona muy inteligente y sabia. Resulta que este hombre nunca se llegó a imaginar cómo le iba a cambiar la vida en un solo día. Él estaba tranquilo, cuando menos piensa llega un hombre asustado, corriendo, y le dice, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron, se llevaron a todos los animales y mataron a todos tus siervos. Este le estaba tratando de explicar cuando llega otro hombre más y le dice, el fuego del cielo cayó y quemó a las ovejas y a tus criados. Solamente pude salvarme yo para venirte a contar esto. De la nada, mientras este le estaba explicando, llega otro hombre más y le dice, unos salteadores, unos ladrones, llegaron, se dividieron en 3 grupos, tomaron todos los camellos y mataron a todos tus siervos. Fui el único que pudo salir con vida para contártelo. Y cuando la situación uno podría pensar que no podía estar peor, llega otro más y le dice, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando en la casa de su hijo mayor
Llegó un viento del desierto y destruyó las 4 esquinas de esa casa. Y la casa cayó encima de ellos y no sobrevivió ninguno. Solo yo pude escapar para contarle estas cosas. Posiblemente ya saben de quién estoy hablando. Estamos hablando de Job. Pero imaginen por un segundo esa situación. Pongámonos en los zapatos de Job. Él estaba tranquilo y hombre tras hombre. ¿Cuál de todos más asustado? Porque fue secuencial. Pero principalmente, ¿qué estaba pensando Job mientras veía que todo lo que tenía se estaba destruyendo? Incluso, y creo que fue lo que más le dolió, sus hijos. Y el tema es, ¿cuál es la razón de nuestra tristeza como cristianos? Como decía, todos pasamos por este sentimiento a diario. A veces son situaciones de nuestro día a día, otras veces, y las que más nos atormentan, son por consecuencias de nuestras decisiones. Pero independientemente de la razón, nos sentimos débiles y sin ganas de hacer cualquier cosa. La tristeza a veces llega a tal punto en el que empezamos a cuestionar a Dios. Me acuerdo que de pequeño yo era muy rígido con la palabra, con lo que había aprendido. Entonces, si en ese momento alguien hubiera llegado a mí y me hubiera dicho, hay un cristiano con depresión, inmediatamente me imagino que yo hubiera dicho, ese no es cristiano. Pero es cuando uno va creciendo que se va dando cuenta que somos personas, no somos superhumanos. Todos atravesamos por dificultades. Ahora, a pesar de que nosotros tengamos el privilegio de conocer a Dios, a pesar de que tengamos todas esas cosas a nuestro favor, no significa que vamos a evitarnos esa tristeza, pero sí podemos estar gozosos. La diferencia entre felicidad y gozo, que yo también lo aprendí cuando estaba haciendo este estudio, resulta que la felicidad es un sentimiento que puede pasar en un segundo. Entonces podemos pasar del sentimiento de felicidad a estar enojados, pero el gozo es algo que perdura en el tiempo. El gozo es una alegría que nosotros tenemos y no cambia por alguna situación. El gozo es lo que nosotros sentimos al escuchar la palabra de Dios. Y creo que estoy hablando por todos que sentimos gozo no solo cuando venimos los domingos, sino el resto de la semana, porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Ahora, para dejar la tristeza a un lado, debemos tener un cambio de perspectiva, dejarnos de enfocar en lo malo que nos está ocurriendo y empezar a ver los detalles con los que Dios nos alegra. Ver que tienes a tu familia, no solamente física, sino también espiritual, al lado, saber que no estamos solos, porque aparte de que tenemos a un hermano al lado que nos puede apoyar, tenemos el apoyo de Dios. Nada más bonito, y ahora que estamos en verano, que salir por la mañana y ver ese sol que no es tan fuerte, cómo se refleja en las hojas de los árboles. A mí me gusta mucho analizarlo porque muestra el poder de Dios y la misericordia que tiene con todos nosotros. Y todas estas situaciones difíciles posiblemente están pasando porque Dios quiere moldearnos. Posiblemente con esta dificultad que estamos pasando, Dios esté haciendo disciplina con nosotros, como dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Vamos a dirigirnos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 7. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero eso, hermanos, no significa que Dios nos está mandando ese problema.
son nuestras acciones las que producen consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero ahí es donde entra el poder de Dios y es lo maravilloso, que si nos pegamos a Él, Él nos va a dar las herramientas para que podamos soportar y salir de ese problema. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos lo dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y estoy seguro, hermanos, que más de uno nos hemos sentido prácticamente al límite, ya en el borde del risco, de los problemas, de la tristeza, pero estoy seguro que en cada momento de aflicción y tristeza se nos abre una puerta. Está Dios ahí con nosotros. Vale más que tomemos la decisión de cambiar, de reconocer nuestros errores y permitir a Dios que nos perdone, que nadar contra la corriente. Porque a pesar que siempre vamos a tener las consecuencias, si hacemos algo mal, vamos a tener la certeza y la seguridad de que si volvemos a Dios, Él nos dará la ayuda que necesitamos. Tomemos esta tristeza y esta dificultad como un momento en el que Dios quiere que nos ocupemos de Él, que nos aferremos más de su mano. Es muy interesante, me pareció curioso que el día de hoy, como que todos estábamos muy conectados. El hermano Israel con el tema de la confianza hacia Dios, el hermano con el tema de Job en la ofrenda. Y es bonito pensar que siempre que si ponemos la confianza en Dios, Él siempre va a estar para nosotros. El punto es tomar la decisión. Ya para finalizar, quiero que leamos las palabras de Job después de todas las noticias que le dieron. Vamos a ver qué respondió este hombre. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Imaginen llegar a ese nivel en el que después de perderlo todo, a su familia, todo por lo que había trabajado, incluso más adelante a su esposa, porque tampoco fue de mucha ayuda, mantenerse firme y decir, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es el pensamiento que tenemos todos nosotros ahora, que si llegamos a tener una dificultad, vamos a tener siempre a Dios en lo más alto. Recordemos, y quiero que nos llevemos esto en el corazón, que con cada dificultad que nosotros tengamos, con cada tristeza que nos caiga en nuestras vidas, eso refleja el poder de Dios. Cuando estemos deprimidos, tristes, recordemos, Dios está actuando sobre nosotros. Vamos a dirigirnos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 19. Dice, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 19. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y con esto quiero finalizar, hermanos. Y quiero que lo tengamos muy grabado en nuestras mentes cuando estemos atravesando uno de estos momentos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a tener